Bishut Moray Berabotay, comenzamos el segundo capítulo de Shir HaShirim. El primer capítulo hablamos de este diálogo tan interesante entre Akadosh Baruj Hu y el pueblo de Israel, y hablamos mucho del cariño que Akadosh Baruj Hu le tiene al pueblo de Israel y el cariño que el pueblo de Israel le tiene a Akadosh Baruj Hu, que hay una relación impresionante, increíble, bonita, que hay que sentirla, como vamos a hablar el día de hoy, Bezrat Hashem, hasta hoy en día, esa relación tan hermosa que existe. Y el pueblo de Israel le pregunta a Boreolam, si realmente hay tanta relación y nos quieres tanto, pues ¿por qué no nos traes la Geulá, que venga la redención, Yemot HaMashiach? Y por otro lado, cuando viene el Akadosh Baruj Hu, nos contesta el por qué todavía no estamos listos para esa Geulá. Pero el pueblo de Israel no se rinde y de alguna manera quiere insistirle a Boreolam que por favor nos genere la redención, que venga Yemot HaMashiach. Y empieza el segundo capítulo y dice, Ani, o sea, nosotros hablamos, somos el pueblo de Israel, Ani Jabatzelet Asharon. Jabatzelet es un tipo de hierba verde inclinado un poco el tono rojizo. Ani Jabatzelet Asharon, que viene de ese lugar llamado Sharon. ¿Y qué representa ese tipo de hierba verde, un poquito roja? Todos saben que verde es vida, verde es alegría, verde es, ¿no?, salud. El rojo representa sangre, que decir din, de alguna manera. Entonces, le decimos a Boreolam cuando estábamos en el tiempo del Bet HaMikdash. Cuando estamos en el tiempo del Bet HaMikdash, sí, realmente teníamos a lo mejor algunas cosas que relacionaban con el rojo, muy poco, pero realmente éramos ¿qué? Verdes, teníamos vida, nos querías, nos mandabas milagros, había una vida en el tiempo del Bet HaMikdash sumamente extraordinaria. Ustedes saben que en el Bet HaMikdash diariamente pasaban 10 milagros que eran totalmente fuera de lo natural. O sea, la naturaleza no te explicaba cómo surgía una cosa así. Por ejemplo, cuando prendían las fogatas del Mizbeach, en el Mizbeach había una de ellas, Esh Tamid Tukad a la Mizbeach lo tichbe. Había una fogata de las varias que habían, que aunque lloviera fuerte, nunca se apagaba. Es en contra de la naturaleza. La naturaleza es que cuando hay agua, toca el fuego se apaga, es una realidad, se consume. Boreolam hacía milagros. Esa misma columna que nunca se apagaba de fuego, sacaba una nube, ¿no?, por el fuego que sale, y normalmente el aire pues mueve el humo de algún lado a otro. Pero pasaba otro milagro, que esa nube tampoco tenía ningún tipo de movimiento, que era algo sumamente raro, que el viento que había no moviera a esa columna de fuego que salía de esa fogata. Otro de los milagros impresionantes, normalmente una persona que ha ido a algún rastro, pues huele mal, está lleno de moscas, no es atractivo el olor. Y el Bet HaMikdash, que había tantas shehitot, o sea, sacrificios, nunca se acercaba una mosca, no había ningún tipo de olor malo, todo era atractivo, bonito, brilloso. Es en contra de la naturaleza. Uno de los milagros más increíbles, aparte de lo que estamos hablando, es que el lugar donde estaba el Aron HaKodesh, medía un espacio, ¿no?, de ancho, de largo, ¿sí? Y el Kodesh HaKodashim mismo medía 20 amot por 20 amot. O sea, automáticamente, 10 amot por 10 amot. Automáticamente cuando iba a entrar el Aron HaKodesh, se iba a quitar espacio, ¿no? O sea, ya no puede haber alrededor 10 amot por 10 amot, ¿verdad? Porque el Aarón
Se dice en hebreo tofes makom, quiere decir ocupa lugar. Si yo pongo esta mesa, ya no puedo usar la superficie porque me quitó espacio. Y era lo increíble que cuando ponían el Aarón, se puso el Aarón adentro del Kodesh HaKodashim, alrededor del Aarón seguían habiendo los mismos 10 por 10. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo podía pasar algo así? O por ejemplo, cuando llegábamos en el tiempo del Bet HaMikdash, cuando había fiesta, Pesach, Shavuot, Sukkot, y que todos estaban así apretados porque había muchísima gente en tan poco lugar, y cuando había que posternarse para reconocer los errores ante Boreolam, de repente se ensanchaba la tierra y entre cada persona y persona habían 2 metros. ¿Cómo puede ser? Y nos parábamos y de repente otra vez nos sentíamos apretados. O sea, cosas que no se pueden entender que sucedieron. Eso es Anija Batzelet Asharon. Quiere decir, yo estoy en una circunstancia, en una circunstancia que éramos tan queridos por ti, porque realmente veías en nosotros que éramos verdes, éramos buenos. Y teníamos nuestros errores como cualquiera, un poquito rojito. Pero ¿qué creen? Reconozco, dice el pueblo de Israel, Shoshanat Ha'amakim. ¿Qué es Shoshaná? ¿Alguien sabe en hebreo qué es Shoshaná? Rosas. ¿De qué color normalmente son las rosas? Rojo. ¿El rojo qué representa? Midat Adin, quiere decir juicio. Entonces sí, al final del tiempo del Bet HaMikdash, ya no estábamos un poquito rojos. ¿Estábamos qué? Muy rojos. O sea, caímos en muchas cosas, llegamos a la idolatría, pero estábamos en una situación de una rosa alrededor de un valle, que hay muchos canales de agua. ¿Qué representa el agua? Cuando una rosa crece alrededor de agua, vuelve a nacer y vuelve a nacer y vuelve a nacer y vuelve a nacer. Quiere decir que aunque los pétalos de la rosa se caen, vuelve a ¿qué? A retoñar, a crecer. Quiere decir, sí, teníamos muchos motivos rojos por el cual Boreolam se podía enojar, pero había tantos Nevi'im, había tantos profetas y gente que nos trataba de hacer regresar, que volvíamos a regresar. ¿Qué crees, Boreolam? Nunca nos olvidamos de ti. Sí, caímos en varias ocasiones, pero el pueblo de Israel al final, ¿qué? Vuelve a regresar y vuelve a regresar. Entonces, Boreolam, fíjate, mira, somos un pueblo que te quiere, un pueblo que al final de cuentas regresa contigo. Repito el pasuk, Ani Habatzeret Asharon. Al principio éramos verdes, bonitos, y aunque caímos como Shoshaná Ha'amakim, en un lugar lleno de agua, que siempre había ¿qué? Había esa nueva oportunidad y regresábamos y nos comportábamos bien. Viene el segundo pasuk y dice, ¿pero qué crees, Boreolam? Sí sabemos que vino el Galut, vino la destrucción del Bet HaMikdash, que Shoshaná ben HaJochim. Y ya somos como la rosa que está alrededor de espinas. Todos sabemos que la rosa tiene muchas espinas. Y nosotros cuando salimos al exilio, desde ahí, ya llevamos 1955, lo aleno, muchísimos años, casi 2000 años. Y hemos estado alrededor de muchas espinas, que Shoshaná ben HaJochim, Ken Rayati ben Abanot, así tu querida, que somos nosotros, porque sé que nos sigues queriendo, estamos entre quién, entre los pueblos. Banot son los pueblos del mundo, y cada uno de ellos es una espina, y cada espina ha sido más difícil que la otra. Pero la rosa tiene algo increíble, algo formidable. La rosa, cuando esas espinas, entre más espinas hay y más grandotas, más olor bonito saca la rosa. Es más bonita, entre más espinas hay, más grande y olor bonito expide la rosa. Quiere decir, le decimos a Boreolam, fíjate que nosotros motz'in hen, ¿saben qué es motz'in hen? Causamos gracia. ¿Sabes por qué causamos gracia? Les hago un paréntesis muy importante. Todos los días los Kohanim tenemos el privilegio que nos den Birkat Kohanim, que vienen los Kohanim y dicen Yevarejeja Hashem Beishmereja, que hay muchas explicaciones, ¿no? ¿En qué se refiere la bendición de Boreolam? Yevarejeja, que Dios te bendiga,
¿Te bendiga en qué? Muchas explicaciones. Lo más importante es que haya bendición de la que quieras, pero que haya bendición. Pura bendición. Veishmereja, que no las cuide. Viene la segunda fase de las bendiciones. Como paréntesis bonito, ¿cuántos pesukim hay en ese Birkat Kohanim? 3. El primer pasuk tiene 3 palabras. El segundo pasuk tiene 5 palabras. El tercer pasuk tiene 7 palabras. ¿Me creen o no me creen? Y Yevarjeja Hashem Bishmereja son 3. Yaer Hashem Panav Eleja Bijuneka son 5. Yaer Hashem Panav Eleja Veyasem Leja Shalom. Perdón, dije mal. Isa Hashem Panav Eleja Veyasem Leja Shalom. ¿Cuántas son? 7. Explica a nuestros Jajamim. 3 por el Zehut de Abraham, Yitzhak y Jacob, que nos recaigan las bendiciones. 2 por el Zehut de los 5 libros de la Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, que por el Zehut de los Avot, Abraham, Yitzhak y Jacob, y por el Zehut de la Torah, que nos da 5 libros, que baje la bendición de los 7 cielos arriba hasta nosotros. Son 7 cielos. ¿Cuál es la segunda verajá? Yaer Hashem Panav Eleja Bijuneka. ¿Qué es Yaer? ¿De qué palabra viene Yaer? Luz. Que haya luz. Pero vean la traducción. Yaer Hashem Panav, que Dios ilumine de su rostro, Eleja, hacia ti. O sea, que tengamos una cara de luz de Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bijuneka. Que la persona que tiene gracia tiene luz de Dios en él. Nunca han visto que hay gente que no sabes qué tiene, pero me cae bien. No sé, tiene una gracia. Y hay gente que dices, no sé, pero tiene cara de pocos amigos. De gruñón, de no sé, de enojón, no sé. Así de, ese no tiene Yaer, no tiene luz de Boreolam. Y pedimos a Boreolam todos los días, Yaer Hashem Panav Eleja, y eso nos dé Bijuneka. El pueblo de Israel teníamos tanta relación con Boreolam que todos Ainu Motzin Hen, o sea, causábamos gracia. Eso era desde el principio, que Shoshaná ben Jajojim. Viene el pasuk y te dice, aún hoy, que estamos tristemente en el Galut, y todas las rosas tienen esas espinas generan que esa rosa crezca y huela más bonito. ¿A qué se refiere? Dice, nosotros, el Klal Israel, con todas esas espinas, con todos esos dolores, ¿qué generan en el verdadero pueblo de Israel? Les explico. En Europa, antes de la Segunda Guerra Mundial, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, había un rebbe que tenía una kehilá, o sea, una congregación. Si saben que hay el mundo hasídico, que tienen sus hasidim. Y tristemente pasó la Segunda Guerra Mundial. Él logró sobrevivir a la Guerra Mundial, llegó a Eretz Israel y le cantaban en Shabbat, como es la costumbre en muchos ajeno ashkenazim, que cantan una canción hermosísima, que desde hace más de 40 años que la escuchaba yo en la yeshiva y se queda penetrada en los huesos de uno. Ismechu b'malechutecha, shombre, shombre, shombre Shabbos, vekoire leoinek Shabbos. Lo dije en Ashkenazí, es muy bonito. Ismechu b'malchutecha, alégrense con el reinado de Boreolam. Ismechu b'malchutecha, shombre Shabbat, los que cuidamos el Shabbat. Vekor'e le'oneg Shabbat, y llámale a ese Shabbat Oneg. Entonces este jajá me estaba escuchando que le cantaban los hasidim y dice, no, cántenle más bonito, hombre, cántenle más bonito. Pues los hasidim, haciéndole caso al rebbe, pues más bonito. Dijo, no, ani shamati et ze yoter yafe, yo ya le escuché más bonita. Dijeron, jajam, ¿a qué se refiere? Maaseh she'aya kachaya. Así fue la historia. Algo
fuera de lo normal. En su tiempo, repito, antes de la Segunda Guerra Mundial, entre la primera y la segunda, era en su Kehilá, había 2 muchachitos chicos en la escuela que él dirigía, que tenía una Kehilá. En la Kehilá hay escuela, kinder, ¿cómo se llama? Beta Knesset, todo lo que necesita. En su escuela habían 2 muchachos que tristemente, en hebreo se dice, Igiu Mai Matnafesh. Ya llegó hasta arriba, ya no se puede soportar. Muchachos malos, perdón, que Hashem me perdone, molestan en la clase, todo el tiempo están fastidiando a los demás. Ya saben, la manzana que está podrida puede arruinar a los demás, pero ¿cómo? Es mucha responsabilidad, lo sacan, no lo sacan. Total, ¿qué hizo él? Tomó la decisión, me da mucha pena, pero los voy a tener que sacar. Obviamente, él, después de tomar esa decisión, como un buen educador, mantiene una relación muy cercana con ellos para no perderlos. Pero al final de cuentas estos estaban haciendo de las suyas y tristemente organizaron una banda de bandidos, ¿sí? ¿Hoy cómo les llaman? No, los de las drogas, ¿cómo les dicen? Cártel. Verminano aleno. Bueno, dice que llegó el momento que el país donde vivían los buscaba, en hebreo se dice Benerot, ya ni con velas, lupa, para encontrarlos. Al final los encontraron. Y como era un país de la otra religión, y sabían que los Yehudim Shabbat Kodesh es el día más importante, se tomó la decisión en base al juicio que tenían que llegar a la pena máxima. En Europa había lugares que existía la pena máxima. ¿Y cuándo van a hacer esa pena máxima? Shabbat Kodesh. Así, porque sabían que venían de los Yehudim. El Jajam, cuando se enteró, trató de hacer lo posible para salvarlos. No había manera. Estaban las cosas muy difíciles. Total, el día de Shabbat que los iban a colgar, él trata temprano de ir a buscar la manera de acercarse lo más posible para poder hablar con ellos. Que hicieran teshuvá antes de su partida. Si ya no hay nada que hacer, por lo menos que digan Shema Israel, ¿no? Que hagan teshuvá. El Jajam no logra alcanzarse a las primeras filas, está en las filas de atrás, pero los ve muy de cerca. Y llega el de la otra religión, y llega con el tzlav. ¿Saben qué es tzlav? Sheti Ba'erev. ¿Saben qué es eso? Con la cruz. ¿Sí? Llegaba con esta cosa en la mano, así grandota, y les dice: señores, tienen ustedes una última oportunidad. ¿Cuál es la última oportunidad?, preguntan ellos. Dicen: mira, si te conviertes y dejas tu religión y te conviertes a esta, todos tus pecados se borran, y borrón y cuenta nueva, y no te van a matar, y vuelves a empezar, no hay cárcel, no hay nada. Lo que querían era misioneros, o sea, ir a demostrar Barminan. ¿Qué creen que dijeron estos muchachitos? Déjame pensar. Hijo, el Jajam se puso muy nervioso. ¿Cómo? Déjame pensarlo. ¿Cómo crees? Después de unos minutos dice: aceptamos. Dijeron que sí. ¿Qué hay que hacer? Hay que agarrar la Sheti Ba'erev, levantarla, besarla, y ya, con eso es. ¿Ya? Ellos sabían a dónde iban. Toman el Sheti Ba'erev, lo levantan muy alto, y con todas sus fuerzas lo avientan al piso y lo quiebran en pedazos. Diciendo: ¿qué crees? ¿Que me vas a hacer caer? ¡Claro que no! ¿Qué van a hacer ahora? ¿Matarlos? Igual los iban a matar. Se enojaron tanto que dijeron: en vez de colgarlos, Berminan lo aleno, los van a quemar vivos, lo aleno. Los envolvieron, el Jajam con lágrimas empezó a escuchar cómo los muchachos cantaban: Ismechu b'malechutecha, shombre Shabbos, vekoire leoneg Shabbos. Le llaman Oneg, vekarata la Shabbat Oneg.
Pero ¿cómo Oneg? Si lo están quemando. Dice Rabotai el Pasuk, que Shoshana ben Jajojim, Ken Rayati ben Abanot. Quiere decir que cuando nos ponen espinas, huele más bonito. Justamente cuando vino la prueba más difícil, ¿qué reveló la esencia verdadera del pueblo de Israel? ¿Cuál? Que creen que fue un Yetzer Hará, que no lograron dominar en un tiempo, pero hoy, el último momento, ¿qué dijeron? Me levanto y digo, Boreolam, eres Oneg Shabbat. Quiero estar cerca de ti. El Yehudí tiene esa esencia, que Shoshaná, aunque estamos rojos, ven a Jojim, pero vienen esas piques, esas espinas, pero levantamos mucho más grande la veracidad de la grandeza de Boreolam y le decimos, perdón, me quedo contigo. Me quedo contigo. Que Shoshaná ben Jajojim, Ken Rayati ben Abanot. ¿Y saben por qué? En una ocasión, en Rusia, cuando había el comunismo, lo aleno, en aquellas épocas que era muy, muy triste, habían agarrado a uno de los rebes del mundo hasídico de Chabad, de aquella época. Se llamaba el Shulchan Aruch HaRav. Era un jajá muy importante, muy grande, de hace 100 años atrás, o más, 150 años atrás. Y agarró y eran calumnias, no era verdad. Y le sacó una pistola y le dijo, si no me dices la verdad, te voy a matar. Y él sabía que era mentira, él quería que reconociera lo que no era verdad. Pero lo quería intimidar ¿con la qué? Con la pistola. Le dijo, señor, esto lo escuché de Moreno Ham Yeudades. Le dijo el jajam, dice, mire, ese tzaatzúa, ¿saben qué es tzaatzúa? Ese juguetito espanta al que tiene un mundo y dos dioses. Pero a los que tenemos un Dios y dos mundos, ¡ay, qué hermoso! Olam Hazeh y Olam Haba, y hay único es Boreolam. Jabod, no me espanta tu juego, o sea, tu juguetito, porque no me voy, me paso al otro mundo. Y para nosotros no existe terminar, sino continuar. ¡Ay, qué hermoso! El Yehudí nunca termina. Por eso el Yehudí es que Shoshaná ben Jajojim. Aunque nos caemos, aunque tenemos errores, pero al final de cuentas viene esa espina y nos hace despertar y nos dice, hay un Olam Haba, hay un Boreolam, a él me quiero conectar. Sigue el pasuk y dice, que tapuach ba'atzeh hayar, ken dodi ben abanim, es el pasuk Gimal. Betzilo himati beyashavti upirió matok lehiki. Dice Rabotai, ¿qué es que tapuach ba'atzeh hayar? Hay muchos árboles y hay unos hermosos, grandotes, divinos, con una sombra extraordinaria. Pero hay un árbol que es de tapujim, de manzanas, que casi no tiene sombra. Y nosotros, ante los pueblos, nos comparamos como si estamos en un huerto de muchos árboles, con muchas ramas y sombras hermosas, pero el nuestro es como el tapuaj, no tiene sombra. Que tapuaj ba'atzeh hayar, nosotros, Dios, nos tienes en el galut sin sombra. Estamos aparentemente sin protección. Aparentemente Boreolam nos manda problemas y no hay quien nos proteja. Ken dodi, nosotros que nos quieres, ben abanim, entre todos los hijos que tienes en el mundo, que son los pueblos, nosotros parecemos aparentemente no protegidos y ellos están protegidos. Y sigue continuando lo que les dije antes. Pero Betziló, Himadti Beyashavti. Y aún así, ¿qué árbol prefiero quedarme? El del tapuaj. Prefiero quedarme con el árbol que no tiene sombra. Upirió, perdón, Betziló, Himadti Beyashavti, upirió. Pero ese fruto, matok lehiki, tengo paciencia. Si algo tiene el pueblo de Israel es la paciencia y la esperanza. Va a llegar la Geulá. Ha tardado 1 año, 2 años, 3 años. ¿Qué decía Platón? ¿Saben ustedes? Platón, el famoso filósofo, que le preguntó a Yirmiyahu Anabí, ¿sabían? Que vivían en el mismo tiempo. Yirmiyahu Anabí, que él fue el que tristemente profetizó la destrucción,
Y lo vio después de unos años de la destrucción. Yirmiyá siguió viviendo y vio que seguía llorando. Y le preguntó Platón a Yirmiyahu, ¿cómo le lloras por las piedras? Ya se rompieron. Dice, eso no me vas a entender. Dice, si quieres pregúntame de otras cosas y te voy a poder contestar. Y Platón le empezó a preguntar a Yirmiyahu y vio que Yirmiyahu era una persona con una capacidad increíble de mentalidad y de claridad en la vida y en las cosas filosóficas. Y le dice Platón, dice, le dice Yirmiyahu a Platón, toda esa inteligencia y capacidad y grandeza vienen de estas piedras, que me preguntaste, que por qué lloro por ellas. Y dijo Platón, eso no cabe duda, que tiene mucha kedushá, mucha kedushá. El Bet HaMikdash nos daba grandeza. Dice Alejandro Magno, cuando Alejandro Magno, después de muchos años, vio que el pueblo de Israel llegó un día de Tisha B'Av en un lugar del mundo y los vio llorando, les preguntó, ¿qué pasa? Sentados en el piso llorando. ¿Por qué lloran? No, por el Bet HaMikdash. ¿Hace cuánto se destruyó? No, ya tiene mucho. ¿Y por qué lloras? Ya pasó, ya, la gente tiene que, ya pasó, ya, adelante. Ya le da vuelta la hoja. Dice Alejandro Magno, si existen personas que siguen llorando a ese Bet HaMikdash que tanta kedushá tenía, como el mismo Platón lo vio de Yirmiyahu, dice, quiere decir que se va a volver a construir. Y la esperanza nunca la perdemos. Por eso dice, Betzilohi Mati Beyashavti, ahí me quedo, con Boreolam, con ese árbol que aparentemente no me protege, pero pirió, matok, esa fruta va a ser dulce y la estoy esperando, lejiki para mis labios. Y tengo paciencia y la espero. Pero ¿qué creen? Vamos a ver un poquito más adelante en los Pesukim, que no solamente estoy esperando que venga el fruto. Hablamos en una ocasión, y hablo porque tristemente estamos cerca nuevamente de Tisha B'Av, y está escrito que Kol aboje al Yerushalayim, Kol amit abel al Yerushalayim, todo el que llora por Yerushalayim, zohe veroe besimchata. ¿Cómo zohe? ¿Zohe es presente o futuro? Presente. ¿Cómo tenía que haber dicho? Yizke veir'e besimchata. Tendrá el zehut de ver su alegría. ¿Por qué dicen presente que ve la alegría? Escuchen. Porque a lo mejor, tristemente, no se ha construido el Bet HaMikdash de manera general. Pero no hay que olvidarse que el Bet HaMikdash individual, que es lo que vamos a hablar ahorita, se construye en cada uno de nosotros. Cada uno puede probar el sabor de la cercanía de Boreolam. Vean lo que sigue. Heviani el Bet Hayayin vediglo alay ahava. ¿Qué es Heviani el Bet Hayayin? Volvemos a recordarle a Boreolam, nos llevaste al lugar donde era la casa del vino. ¿A qué se refiere? En el tiempo que salimos de Mitzrayim, que vimos los milagros de Boreolam, vimos cómo nos entregaste la Torah, nos hablaste cara a cara, nos mandabas el pan del cielo, nos cuidabas con los Anané Kabod, nos ponías una directriz por medio de una columna de fuego o una columna de humo. Eran momentos hermosos. Eviani el Bet Hayayin. ¿Qué crees, Boreolam? Me acuerdo. Y lo extraño. Vediglo alay ahava. Pero esas de Galim, ¿saben qué son de Galim? Las banderas, para mí, eran amor. ¿A qué se refiere a los de Galim? Las voy metiendo al tema. Estamos en el libro de Bamidbar. Estuvimos en el Midbar 40 años. ¿Cómo estábamos divididos en el desierto, saben? Por tribus, pero eran grupos de 3 tribus cada grupo. ¿Sabían o no? 3 tribus cada grupo. Y son 4 grupos, 3, 6, 9, 12. ¿Está de acuerdo? Son las 12 tribus. Y todos estaban, como bien usted dice, todos estaban alrededor del ¿qué? Del Mishkan. Todos. Existe algo muy interesante, que obviamente no es el tema, que también los ángeles están divididos en 4 grupos. Y cada grupo tiene su cantidad de ángeles, como tipo las Shevatim,
las tribus. ¿Cuál es la finalidad de cada grupo? Obviamente no es la misma, porque si tuviéramos la misma finalidad, no nos hubieran dividido en 4 banderas. ¿Están de acuerdo? Quiere decir que cada grupo tiene su finalidad. ¿Cuáles eran los 4 grupos? Estaba el grupo de Yehudá, que era el abanderado. ¿Con quién estaba Yehudá? Isahar y Zebulún. Y era el que caminaba hacia el este. ¿Qué representa Yehudá? El reinado. ¿Qué representa Isahar? La Torá. ¿Qué representa Zebulún? La Parnasá. ¿Estamos bien? No hay 3. Son 3 por grupo. ¿Está de acuerdo? Al lado sur estaba la bandera de Reubén. ¿Reubén con quién estaba? Con Shimón y con Gad. ¿Qué representa Reubén? La Teshuvá. Porque Reubén reconoció al final el error que movió las camas de papá sin haberle pedido autorización, y le reconoció y le dijo: Hatati, Aviti, Pashati. Es el semel, quiere decir el símbolo de la Teshuvá. Viene en la parte del oeste. Otra vez, en el sur, o sea, es este. Sur es Reubén, Shimón y Gad. Son 3. Perdón. Okay. Shimón se va detrás de Reubén, que también reconoce su error cuando se fue y guerrió lo que no tenía que guerrear cuando pasó lo de Diná. Y Gad era la fuerza que dominaba a que logres hacer esa teshuvá. Ese era Gad. Gad era fortaleza. Viene abajo, que es en el oeste, está Yosef, que son 2 hijos, Menashe y Efraín, y viene Binyamin, son los 3. Entre paréntesis, para Yosef, que son 2, Menashe y Efraín, y Binyamin. ¿Están de acuerdo? Esos 3, denme un segundo para explicárselos porque quiero conectar. Del último lado, que es el norte, se me va a acabar el tiempo. Estaba Dan, que era la bandera, con ¿cómo se llama? Asher y Naftali. ¿Está bien? Voy a empezar del último para que entiendan la rueda cómo funciona. Dan fue el primero que introdujo la idolatría en el pueblo de Israel, ¿sabían? Mijá, el famoso Mijá, el Pesel Mijá eran descendientes de Dan, y fueron los que introdujeron en el pueblo de Israel la idolatría. El primero que lo hizo fue una persona llamada Mijá, que le había robado el papelito a Moshe Rabbenu cuando lo puso en el mar para que saliera el ataúd de Yosef, que decía Ale Shor, y ese mismo papelito lo usó para mal, y de ahí salió el Egel, el becerro de oro. Y introdujo la idolatría. Es muy interesante. Dice el pasuk: Mitzafon tipatah hara'a. Del norte siempre empieza el mal. Todos tenemos un lado oscuro y tenemos un lado bonito. ¿Mande? O sea, viendo del este, ¿sí? La derecha, a la derecha es el sur y a la izquierda es el norte. ¿Sí? Vamos a decir que este es el este, es el sur. ¿Estoy bien? ¿Sí, no? ¿Estoy bien? Sí, sur y norte, claro. Sur y norte, sí, estoy bien. Escuchen bien. Tristemente, o afortunadamente, ¿sí estamos bien? Viendo al este, a la derecha es el sur y a la izquierda es el norte. Dice Mitzafon tipatah hara'a. Toda la parte oscura que tiene el ser humano, todos los seres humanos tenemos una parte oscura, pero también tenemos una parte bonita. Y tristemente las personas nos inclinamos, porque es lo más fácil, a la parte oscura, ¿verdad? Que por eso fue que Dan cayó en la Abodá Zará, ¿verdad? Pero viene con él una tribu que se llama Asher. Asher, ¿cuál es la verajá de Asher? La decimos en Simchat Torah. Ul Asher Amar Baruch mi Banim Asher Yehi Retzuy Echa Betobel Bashemen Raglo. ¿Había mucho qué? Aceite. ¿Para qué sirve el aceite? ¿Para prender qué? Velas. Cuando hay qué? Obscuridad.
Cuando hay oscuridad se prende una vela y hay que ¿qué? Y hay que empezar a prender la luz. Ese es el mensaje que le dan a Adán, que aunque vienes de una parte oscura, préndete. Ya es lo mismo que Naftalí, que sabía correr. Naftalí era Yalá. Hay que correr para salirse de la oscuridad. Pero ¿qué crees? Hay partes muy difíciles y son pruebas muy duras. De la parte oeste viene el frío extremo, el hielo, la nieve, el calor extremo, Hamsin le llaman. ¿Y qué crees? Enfrentar el calor extremo o el frío extremo es difícil. ¿Y quién demostró que en la dificultad se puede enfrentar? Yosef, Menashe y Efraín, que vivían ¿en dónde? En Mitzrayim. Binyamin, que iba en contra de sus hermanos de él, y él se quedó callado y nunca dijo la verdad, que se enteró que ellos habían vendido ¿a quién? Enfrentan los tres circunstancias de dificultad extrema, ¿y qué enseñan? Sí se puede. Entonces no digas que no me puedo salir de la oscuridad. Entonces viene el norte y baja ¿hacia dónde? Hacia el oeste, y enseña que sí puedes. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hazlo. Viene Reubén, es la Teshuvá. ¿Me expliqué? Viene ahora la parte norte, que es Reubén, Shimón y Gad, a la acción. No queda nada más en qué, en probabilidad, sino llegan y lo hacen. Cuando ya lo lograste, viene el Malhut. Viene el qué, el reinado. Viene la verajá de la Torah Kedoshá, que es lo que te ayuda a que logres mantener tu reinado, y vendrá la verajá de la Parnasá, que es Yehudá, Isahar y Zebulún. ¿Estamos bien? Quiere decir que todo esto, cada quien tiene su lugar y cada quien tiene su función. Rabotay, todo el pueblo de Israel tenemos dos partes. Aquí es donde quiero entrar. Eso es Diglo Alay Ahabam. Mi bandera para mí es un amor. ¿A qué se refiere? Ustedes saben que existe un concepto que se llama Ben Adam Lamakom. ¿Qué es Ben Adam Lamakom? Uno, ¿con quién? Con Boré Olam, ¿no? Las mitzvot, ponerse el tefilín, prender las velas de Shabbat, cuidar Shabbat, etc. Todo es Ben Adam la Makom. ¿Con quién? Con Boré Olam. Existe otro concepto que se llama Ben Adam la Javeró. ¿Uno con quién? Con el compañero. O sea, tienes que ayudar, tienes que ver por ellos, tienes que preocuparte por el grupo en el que perteneces, tienes que ver que haya shalom, tienes que buscar siempre la hermandad, el apoyo, ¿sí o no? Pero hay un concepto que pocos lo saben y que es de los más importantes. Esto lo trae el Tiferet Israel al principio de Masejet Avot, y también lo dice uno de los Jajamim de la generación pasada, se llamaba el Meshech Chochma. Y él dice, hay un concepto que se llama Ben Adam Leatzmo, uno contigo mismo. Escuchen bien, porque es algo muy profundo, obvio, pero que no lo tenemos presente. Todo el tiempo vivimos a lo largo de la vida pensando, como judíos que cumplimos, que hay además dos facetas: Ben Adam la Javeró y Ben Adam la Javeró. Y te olvidas que tú existes. Tú existes de manera individual. Dice la Gemara en Masejet Sanedrín, dice la Gemara, todas las personas tenemos que saber que Bishvili Nivra Haolam. Ay, caray. ¿Cómo? Bishvili, para mí fue creado el mundo. A ver, Silvia, diga, para mí. Como hay miles de millones de gentes, ¿para mí? Rabotay, dice la Gemara, Lefikach Nivra Adam Yehidi. Por eso la persona fue creada única. Cuando creó Boreolam a los toros, ¿cuántos creó? No sé, muchos. Cuando creó a los caballos, muchos. Cuando creó a las palomas, muchas. Cuando creó a los peces, muchos, de cada tipo. Cuando creó a la persona, una. Uno, nada más. Antes de que... Uno. No creó muchas personas al mismo tiempo. Uno. Y las caras de cada uno somos, ¿qué? Diferentes. ¿Por qué? Todos los toros de esa raza son iguales. Todos los perros de esa raza son iguales. Todas las jirafas son iguales. Y las personas, todas, tenemos un rostro distinto. Todas las personas del mundo, todas somos distintas. Incluso los gemelos tienen algo especial que los papás saben y sé diferenciar quién es E y quién es A. No sé,
aunque son muy parecidos, pero son diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su particularidad. Hay un concepto que se llama Ben Adam Leatzmo. Tú contigo mismo. Tú contigo. Tienes que preguntarte, sí, es muy bonito estar en grupo. Es muy bonito estar en el grupo de Yehudá con Isahar y Zebulún, en el grupo de Reubén con Shimón y Gad. Es muy bonito estar en grupo. Pero es más importante y más en nuestra generación estar solo. No me refiero que estés sin nadie, sino que sepas vivir tu particularidad sin depender de lo que pasa alrededor. ¿Saben por qué? Puse aquí un ejemplo. Vean. Dice, nosotros normalmente vivimos, más en esta época de la vida, me refiero del mundo, yo soy de la familia tal. No, mi CNIS es tal. Mi comunidad es tal. Mi estatus económico es tal. Yo le voy al equipo tal. O soy del país tal. O yo soy del partido político tal. O yo soy del estatus religioso tal. ¿Están conmigo o no? Y cada uno dice, si no es de mi estatus religioso, para atrás. Ya no eres de mi grupo. Si no eres de mi equipo, que le van a ahorita la América, la Chivas, y perdió la América, la Chivas también perdió, y no importa, pero cada uno, no, es que tu equipo, y como que ya no, a los que no son de tu grupo, ¿qué les haces? A un lado. Si no es tu partido político, si no es de tu comunidad, de tu estilo, de tu manera, y eso, Rabotay, es un concepto de depender y ser dependiendo del grupo en el que estás. ¿Y cuántos de ese grupo son realmente idealistas? ¿Y cuántos son, que me perdonen todos aquí, borregos de? La mayoría, tristemente, ustedes lo dijeron, no lo dije yo, son borregos de. Quiere decir popular. A veces uno quiere estar en este grupo para ser más popular, para hacer más nombre, porque pertenecer a un grupo. Y no está mal, señores, no está mal pertenecer a un grupo. El problema es depender del grupo y no ser tú. No, muchas veces, Rabotay, escuchen esto. Tuve una plática con una muchachita en relación a Shidduchim, que tristemente me di cuenta de que todo el motivo que estaba saliendo con esa persona era por pertenecer a. ¿A qué? A las amigas que están saliendo todas, ni modo que yo no. Oye, ¿lo quieres? ¿Te llama la atención? La verdad no mucho. Dije, ¿cómo te estás atreviendo a meterte a una vida con alguien que no te atrae? Digo, será muy bueno, pero si no te atrae, no por pertenecer a un grupo, porque tristemente vivimos una presión social, y más en México, perdónenme, en la comunidad que vivimos tan chiquita, a veces hay una presión social difícil. Ustedes saben, me duele mucho decir, pero hay gente que su situación económica es muy difícil. Y Maguen David ha hecho cosas muy bonitas para tratar de sacarlos del hoyo. Por ejemplo, lo que se llama Uber Maguen David. Yo he hablado con 2, 3 en lo que salen del hoyo. ¿Y yo me voy a meter en taxista? No. ¿Pero por qué no? Porque no puedo pertenecer a ese grupo cuando yo me siento del otro. Pero estás maltratando a tu economía familiar, estás viviendo una precaria, estás en problemas, en lo que sales. No, porque no aguantan esa presión social. Es muy difícil. Y no somos nosotros mismos. Ahora voy al punto. Cada uno de nosotros tiene una particularidad. Y a mí me gustaría que todos nosotros nos preguntemos dónde está el Digló Alay Ahava. Esa bandera no del grupo, la mía. ¿Qué abandero yo? Yo soy bueno para qué y no soy bueno para qué. Mi misión de vida Dios me la puso aquí para qué. Porque todas las tribus alrededor estaban alrededor de ¿quién? Del Mishkan.
Todas estaban alrededor de la misma finalidad. Nadie puede violar una alajá de la Torah. Nadie. Pero hay gente que se enoja con el mundo. Escúcheme esto. Ahorita hablamos. Pero cada uno, a veces, reconozcamos, ve uno al mundo hasídico, híjole, no, esos no me gustan. No, esos no. Espérate, ¿por qué no? A lo mejor es una parte de los de Galim. No, tú ves a los Ashkenazim. No. O los Sefaradim. No. ¿Qué no? Cada uno tiene una bandera. El mismo Sefaradí, ¿cuántos diferentes tipos de Sefaradim hay? Marroquín, Halevim, ¿cómo se llama ese? Turco, hay Bukhari, yo qué sé, hay muchos. Marruecos. Y todos son necesarios. Dejemos de decir el mío es el mejor. Es mentira. Pero sé tú el mejor. No el mío es el mejor. Pero sé tú el mejor. Ahora, cada uno, ojalá, llévense de tarea. ¿Cuál es mi particularidad? Así como tengo mi cara, que es única, y nadie tiene mi cara, ¿cuál es mi particularidad que yo en esta vida, 120 años con salud que Hashem nos dé, que pueda lograr hacer lo que Dios espera de mí y no de ti? Porque eso nada más lo puedo hacer yo, nadie más. Nadie. ¿Qué se va a hablar de mí después de 120 años? Pero independientemente de qué se hablará, la pregunta es si hice todo lo que estaba en mí por mi particularidad. Muy bien. Muy bien. Pero no depender de ese público para ser yo. Pero no puede poner en la misma balanza el que le fue más difícil al que a lo mejor estaba en otros cosas. Claro que no. Claro, tienes razón. Claro. ¿Y cuál es el trabajo de cada uno de nosotros? Te digo un secreto. Todos vivimos situaciones de dificultad y en el mismo nivel. Nada más que no creemos que mi dificultad es como la dificultad del otro. Siempre uno cree que mi dificultad es la más grande, es la más difícil. Y las personas con posición económica tienen dificultades muy fuertes. Y las personas terminan con situaciones de dificultad de parnasá, tienen dificultades difíciles. El que no ha podido tener familia la sufre mucho, lo aleno. Y la persona que tiene sus hijos y tiene problemas con sus hijos la sufre mucho. Todos tenemos las problemáticas que hay que enfrentar. La pregunta es si lo aceptas y si entiendes que tienes algo particular que nada más tú lo puedes lograr. ¿Y lo enfrentas? ¿O estás todo el tiempo pensando el qué dirán? ¿El qué dirán? Es una frase que ha reventado familias, porque el famoso qué dirán no atiendes las cosas ni con tus hijos ni contigo mismo. Hay un concepto, repito, que se llama Ben Adam Leatzmo. Dice la Mishnah, al Shlosha de Barima Olam Omed, a la Torah, a la Abodá, ve al Gemilut Hasadim. ¿Qué es Torah? Ben Adam Leatzmo. La Torah te va a hacer entender quién eres. A la Abodá es tú y Boreolam. Gemilut Hasadim es tú con la gente. Claro que tienes que ver la gente, claro que tienes que estar en un grupo, pero no te olvides que hay que atender otras dos partes. Y eso, Rabotay, es lo que dice aquí, Heviuni el beta yain, vediglo alay ahavá. Ese degel de juntos y esa bandera individual, para mí es un amor, dice el Klal Yisrael de Boreolam, porque sé reconocer mi lugar. ¿Y qué hizo Boreolam? Samehuni ba'ashishot, rapeduni patapuhim, kijolat ahavat ani. Voy a ir cerrando la idea para poder acabar 2 pesukim más. Y dice así, Boreolam cuando nos trajo en el tiempo de recibir la Torah, nos puso en una situación que no podíamos aguantar la luz y la grandeza de Boreolam. ¿Por qué no? Cuando nos dio la Torah, 2 mandamientos, ¿quién nos dijo? Él. ¿Y qué nos pasó a todos? Todos se murieron. No pudimos aguantar esa luz de verajá de Dios con nosotros. No estábamos listos. Entonces le pedimos a Boreolam, pero yo no quiero que me dejes. Dice, Samehuni ba'ashishot, ponme en un vino que no fermenta. Ese es ashishot, que es el jugo de uva.
para que aguante, porque quiero seguir tomando ese vino, aunque sea de jugo de uva, pero quiero seguir aquí. ¿Y qué? Rapeduni batapujim, dice el Zohar, y revívenos del ruach, del viento que viene del Gan Eden, nos volvió a revivir para volver a ¿qué? A estar cerca de Boreolam. ¿Por qué? Kijolat ahavat ani. Porque todos nosotros tenemos esa, si le quieren llamar, enfermedad de amor a Boreolam. ¿Qué pasa, Rabotay? Un yehudí, cuando escucha una clase bonita, ¿qué dice? ¡Qué bonito! ¡Ah! Ese Gan Eden, ¿saben qué es? Jolat ahavat ani. Esa es la enfermedad de amor, porque queremos la conexión con el que tanto nos relacionamos, que es Boreolam. Por eso cuando sentimos esa parte espiritual, nos emociona. Esa misma clase, que la escuche alguien que no es yehudí, está bien. Y si ves que empieza a tener un sentimiento de emoción, ese tiene Neshama yehudí, tiene que empezar su proceso de conversión. Porque el que tiene esa Neshama va a sentir algo bonito. Que Jolat ahavat ani. Y termino, Rabotay. El último pasuk del día. Semoló tajat le roshi viminote habekeni. Y decimos algo extraordinario en lo que es la vida del yehudí a lo largo de la historia. Semoló, la izquierda, ¿qué representa? Din o Rahamim. Din. Semoló tajat le roshi. El din ha estado debajo de mi cabeza a lo largo de toda la historia. Quisiera que nos siga agarrando de la cabeza, nos sigue cuidando. Pero ha habido mucho problema de Midat ad-Din. Inquisición, guerras mundiales, pogroms, lo aleno. Se moló tajadero, sí, pero ¿qué crees? Diminó la derecha de Boreolam de Habekeni. ¿Saben qué es eso? Me abraza. Escuchen esto y con esto termino. Por favor, escuchen 2 minutos y termino. Año 1942. Justo cuando empezó la guerra mundial. Había uno de los enviados de Estados Unidos del New York Times, se llamaba la familia Baldwin, la familia. Esta familia, o sea, el señor se fue al frente de guerra para sacar, ya saben, como cualquier periodista, y salían los escritos en New York Times. Este señor Baldwin estaba casado y su esposa con el corazón todo el tiempo, no sabía si su esposo va a sobrevivir o no. Una noche, Vehine Halom, 1942, soñó. ¿Qué soñó? Ella vivía en un lugar, ¿sí?, donde al lado había un lugar que se llamaba Foster States, así se llamaba el lugar donde ella vivía al lado. Soñó que en ese lugar al lado de su casa era como un, ¿cómo se llama? Salón bastante grande y bonito. De repente vio niños Yehudim que en su vida había visto. En el sueño los vio. Nunca vio un judío así, esos religiosos con peotes y con sombrero, con saco, que estaban así alrededor de ese lugar, de ese salón. Y venían vecinos y querían sacar a los Yehudim de ese lugar. Los querían sacar de ese lugar. Y de repente llegaba alguien y le pedía a ella: por favor, ayúdanos a que no nos saquen. Ayúdanos a que no nos saquen. ¡Bum! Se despierta. Dice: no entiendo qué pasó. No sé quiénes son esos niños raros, con vestimentas que nunca vi, peyes y kipa y yo qué sé, capele, como dicen los que nací. ¿Qué es eso? No sabía nada. En el sueño, se me olvidó decirles, y dijo: y si nos ayudas, tu esposo regresará con vida. Si nos ayudas, tu esposo regresará con vida. Está bien. Se despertó, pero le habló a su esposo, buscó, bueno, todo bien. Ya, el sueño como que siempre lo tuvo en su corazón y lo dejó guardadito en el congelador. Año 1947, después de la guerra. Su esposo regresa, Baruch Hashem, no pasó nada. Y llega un rab llamado Rabbi Mijael Dov Weissmendel. Era un Rosh Yeshiva que logró salir de la guerra. Este jajam, Minashamayim, se da cuenta que ese lugar famoso llamado Hostel States, el dueño se murió y lo subastaron. Y él tenía una persona que lo quería mucho a él, de Estados Unidos, muy rico, y $100,000 en la subasta la ganó, le donó el dinero, abre tu yeshiva. 5 años después.
Y obviamente ahí empezaron a venir Bajurei Yeshivot y estudiaban. Y llegaron los vecinos, dijeron, no queremos Yeshivot, no queremos. Empezaron a hacer guerra, o sea, en contra. Y de repente llega esta señora y se acerca solita con el jajam y le cuenta el sueño. Como paró a Yosef. ¿Qué cree? Yo soñé esto y entonces siento que es una señal que si mi esposo regresó bien es porque tengo que cumplir. Yo le voy a ayudar. Empezó a mandar cartas al juzgado, empezó ella misma a ir al juzgado, empezó a abogar, a buscar firmas a favor. Son gente buena, no nos hacen daño, al revés, traen bendición al lugar, se venden las cosas. Enseñó que se vendía mejor alrededor. Todo es bendiciones, bueno, déjenlos. ¿Qué creen al final? Ganó el juicio, se queda la yeshiva en ese lugar. Y Baruch Hashem, ella se emociona y dice, no puede ser. Y empezó su proceso de conversión. Al final, se empezó su proceso de conversión. ¿Y el esposo no le dijo? Dice Rabazri el Tauber, dice, ese pasuk se moló tajat de Roshi. Empezó un geinam lo alenu para los Yehudim en Europa de manera horrible. En medio de esa guerra, Boreolam empezó a enseñar el abrazo. Aquí en este lugar se va a formar una yeshiva y el Klal Israel se va a volver a levantar. Nada más tenme paciencia, pero vas a ver que las cosas se van a solucionar. A veces no vemos la luz, a veces vemos problemas, a veces vemos situaciones, pero dentro de la misma Semolot Ajat de Roshi, ahí está el Biminote Jabekeni. Nada más hay que abrir los ojos y ver la mano de Boreolam, como aunque estamos en el Galut, siempre hay un abrazo, un cariño, un amor de Boreolam que nos cuida, nos cuidó y nos cuidará y mantendrá ese cariño por siempre. Nada más aprendamos a verlo y no olvidemos el concepto de la individualidad de cada uno de nosotros y no perder la brújula a lo largo del camino. Baruch Adonai Leolam, amén, be amén. Shabbat Shalom, Mevorach.